Ok, buen día. Vamos a culminar con la unidad 3 de la materia práctica médica 2, hablando del síndrome de hipertensión portal. Vamos a empezar diciendo que este síndrome va a ser el aumento persistente de la presión hidrostática en la vena porta. La vena porta es el vaso sanguíneo principal que va a llevar la sangre del intestino, del vaso, de la vesícula biliar a el hígado. Este síndrome se va a definir cuando este gradiente de presión venosa hepática va a ser superior a lo que serían 5 milímetros de mercurio. Y en un valor de 10 milímetros de mercurio vamos a hablar que empiezan a aparecer las manifestaciones graves o las complicaciones de este síndrome. Es importante que sepamos que el gradiente de presión venosa hepática va a ser la diferencia entre la presión de la vena porta y de la vena cava inferior. La hipertensión portal va a ocurrir por un aumento de la resistencia al flujo sanguíneo y menos frecuentemente va a ocurrir por un aumento excesivo del flujo sanguíneo. Y su clasificación etiológica va a ser dependiendo de la localización de la obstrucción. Y podemos decir que la cirrosis hepática es la causa más común a nivel mundial. Aquí tenemos una ilustración de lo que sería el sistema portal y vamos a hablar de su etiología según su localización. Podemos hablar primero de lo prehepático, que es lo que tenemos en esta zona, y aquí vamos a poder hablar de la trombosis, de lo que sería la vena porta, por supuesto, y la vena esplénica, ¿okay? Presencia de coágulos en esta y que nos van a desencadenar lo que es este síndrome. Luego tenemos lo hepático o lo intrahepático, que aquí podemos hablar de nuestra causa más común, que es la cirrosis hepática, que el tejido hepático o la masa hepática, al volverse tan densa, el flujo sanguíneo a través del órgano se va a dificultar y entonces este gradiente de presión venoso va a aumentar. Sería en esta zona. También lo podemos llamar resistencia dentro del hígado. Y luego tenemos lo poshepático, que sería todo lo de esta zona, ¿verdad? Y aquí podemos hablar de la trombosis de las venas hepáticas, también conocido, o lo podemos llamar síndrome de Buchari, que básicamente este síndrome es una enfermedad vascular hepática rara y grave que nos va a desencadenar distintas manifestaciones por la trombosis de estas venas, ¿okay? Ahora vamos a tener lo que son las manifestaciones clínicas y paraclínicas. Las manifestaciones son el resultado del aumento de la presión portal y el desarrollo de la circulación colateral portosistémica, que esto es como un sistema de compensación que crea el cuerpo para poder seguir con este flujo a pesar de esta obstrucción, de esta enfermedad. En sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar lo que es la ascitis, que sabemos que es la acumulación de líquido seroso en la cavidad abdominal. También vamos a tener las varices esofágicas y gástricas, que son la dilatación de las venas submucosas del esófago y el estómago, y cuya ruptura va a generar una hemorragia digestiva aguda. Esta puede ser masiva y por supuesto puede poner en riesgo la vida del paciente. Luego tenemos la esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso, que esto puede venir acompañada de hiperesplenismo, que este va a ser el secuestro y destrucción de las células sanguíneas, y eso puede llevar a una trombocitopenia y a una leucopenia, por supuesto. Y por último tenemos la encefalopatía hepática, que este va a ser un trastorno neuropsiquiátrico reversible causada por la llegada de sustancias tóxicas a la circulación sistémica, como lo puede ser el amonio, y también va a llegar al cerebro, y estas llegan si no son desintoxicadas por el hígado. Entonces, por supuesto, si el hígado tiene un daño, no va a poder desintoxicar el cuerpo de estas sustancias y va a ocurrir lo que es la encefalopatía hepática. Esta se va a manifestar con cambios en el estado mental, desorientación, y en etapas avanzadas puede llegar a un síndrome comatoso. También en las manifestaciones clínicas tenemos lo que es, como venimos hablando, la circulación colateral abdominal, que esta va a ser representada por una manifestación o un signo clínico que lo vamos a llamar cabeza de medusa, que básicamente es el desarrollo de venas dilatadas y tortuosas visibles alrededor del ombligo.
que es este signo que tenemos por acá. No sé si se puede observar bien, pero básicamente es cuando en el abdomen del paciente o alrededor de su ombligo podemos encontrar todas estas venas bastante agrandadas y dilatadas y que asemejan la cabeza del personaje de Medusa. Entre su última manifestación clínica vamos a encontrar lo que son las hemorroides, que sabemos que son varices en el recto. Ahora, en las manifestaciones paraclínicas, aquí vamos a encontrar lo que son laboratorios y estudios. En los laboratorios vamos a poder encontrar, podemos encontrar una enfermedad hepática subyacente, como lo veníamos hablando, la cirrosis hepática. También podemos encontrar lo que es trombocitopenia o plaquetopenia y también leucopenia por hiperesplenia, que lo veníamos hablando también. También vamos a encontrar una elevación de las transaminasas, bilirrubina y disminución de la albúmina. Podemos encontrar un alargamiento del tiempo de protrombina, que esto va a reflejar una síntesis hepática deficiente de los factores de la coagulación debido a todo este desequilibrio en el sistema hepático. Luego vamos a encontrar que en los estudios de imagen, en lo que es la ecografía Doppler, vamos a tener que esta ecografía es un examen inicial de elección y va a permitir visualizar la vena porta, medir su diámetro y flujo, y también nos va a permitir detectar lo que es la ascitis y la esplenomegalia. Por último tenemos lo que es la tomografía computarizada, que va a evaluar lo que es el parénquima hepático, ¿sí? El tejido hepático, buscando los signos de cirrosis, que como es la causa principal vamos a buscar esta. También vamos a poder ver lo que es el tamaño del vaso y la presencia de la circulación colateral. Ahora, en las maniobras semiológicas, lo que vamos a hacer acá es intentar identificar lo que son estas manifestaciones, como lo es en el caso de la ascitis, por ejemplo, de la esplenomegalia también. Entonces, la primera maniobra semiológica que vamos a encontrar es la matidez desplazable. Esta básicamente también la podemos encontrar o la podemos conocer como matidez cambiante, y esta es una técnica semiológica utilizada en la exploración física del abdomen para detectar la presencia de ascitis, para encontrar esa acumulación de líquido seroso en la cavidad abdominal, en el peritoneo. Aquí podemos ver una imagen y básicamente la maniobra se va a realizar siguiendo, si no me equivoco, 3 pasos principales. Tenemos la posición inicial, que vamos a tener a un paciente de cúbito dorsal, quiere decir que lo vamos a tener boca arriba. Aquí está el paciente boca arriba. Vamos a hacer una percusión inicial. Vamos a percutir 3 zonas específicas, que son el mesogastrio, que acá está la examinadora en el mesogastrio, y ambos flancos, el flanco derecho y el flanco izquierdo. En un abdomen normal o con gases, que es absolutamente normal, la percusión debería en las 3 zonas ser timpánica, que esto básicamente van a ser un sonido como de un espacio hueco, ¿ok? Pero en una persona con hipertensión portal, ¿no? Con ascitis, con esta manifestación, los sonidos van a ser normalmente en el mesogastrio, por la presencia del intestino, van a ser un ruido timpánico, un ruido hueco. Pero en los flancos va a ser un ruido mate, que por eso se llama matidez desplazable, ¿no? Va a ser un ruido mate porque en esta zona es donde va a estar el líquido, donde se va a almacenar el líquido. Ahora, luego de hacer esto, vamos a hacer un cambio de posición. Le vamos a indicar al paciente que se coloque de cúbito lateral, que sería acostado de lado, como está acá en nuestro paciente. Esto debe hacerse lentamente para permitir que el líquido se desplace correctamente hacia el lugar que lo queremos desplazar. Y vamos a realizar una percusión final, que vamos a volver a percutir el área que previamente era mate. ¿Qué quiere decir esto? El área que previamente era mate era el flanco, ¿ok? Que era donde se encontraba el líquido. Pero al hacer este cambio de posición por gravedad, el líquido se desplazó. Por ejemplo, si acostamos a nuestro paciente, lo ponemos del cúbito lateral, pero acostado en su hombro derecho, vamos a poder percutir el flanco izquierdo y vamos a darnos cuenta que el ruido de este va a ser un ruido timpánico,
porque el líquido se desplazó completamente hacia el mesogastrio y hacia el flanco derecho, que es el que está pegado a la camilla, ¿ok? Acá lo podemos ver. La examinadora en esta imagen está percutiendo lo que es el mesogastrio, pero con el paciente en una posición de cúbito lateral. Y el sonido en el mesogastrio por la movilización del líquido fue un sonido mate. Ok, ahora tenemos lo que son otras maneras semiológicas. Vamos a tener la palpación bimanual, que esta también la podemos llamar palpación de enganche esplénico, que se va a realizar situándose el examinador a la derecha del paciente, quien va a estar de cúbito dorsal, así como lo vemos en la imagen. Se van a colocar las dos manos con los dedos unidos y ligeramente flexionados en el flanco izquierdo del paciente, por debajo del reborde costal. Y bueno, al igual que se hace con el hígado, se va a solicitar al paciente que haga una inspiración profunda durante este movimiento. La mano del examinador va a intentar enganchar el borde del vaso. En un paciente con esplenomegalia se va a poder sentir los rebordes del vaso más fácilmente, y también puede ser más fácil lograrlo en personas de contextura delgada, ya que vamos a poder acceder mucho más a lo que son los órganos internos. Aquí podemos ver lo que es una ilustración de esta palpación. Luego tenemos para la detección de asterixis, vamos a tener que esta maniobra es sencilla y busca provocar la pérdida transitoria del tono muscular. La asterixis va a ser uno de las manifestaciones que va a tener un paciente al desarrollar encefalopatía hepática, que era lo que estábamos hablando de las manifestaciones clínicas cuando se acumulaban sustancias tóxicas como el amonio. Entonces, la posición del paciente va a ser que va a estar sentado en la orilla de la camilla. Le vamos a pedir al paciente que extienda los brazos hacia adelante con los codos rectos y haciendo una dorsiflexión con las manos, como si estuviera indicando que se detuviera el tránsito. Y tiene que separar un poco los dedos. Lo que le vamos a decir al paciente es que se mantenga en esta posición al menos durante 30 segundos. Lo que va a pasar en un paciente que tenga cuando la asterixis es positiva, este signo es positivo, es porque el paciente en este tiempo va a crearse lo que es como un aleteo de las manos, como este movimiento, y eso nos va a decir que esto es positivo. Luego tenemos el diagnóstico de lo que es el síndrome de hipertensión portal, que vamos a tener tres maneras, ¿no? Tenemos lo que es clínico semiológico, que lo vamos a hacer basado en la presencia de las manifestaciones como lo son la ascitis, las varices, la esplenomegalia o la encefalopatía en un paciente con enfermedad hepática conocida o sospechada. Obviamente tenemos que buscar estos signos en un paciente que sepamos que tiene una enfermedad hepática o lo sospechemos. Luego vamos a tener el diagnóstico imaginológico, que lo vamos a hacer a través de la ecografía Doppler. Como lo tenemos acá, es una ilustración de lo que se podría ver en una ecografía Doppler, que vamos a confirmar la presencia de signos de hipertensión portal, como lo son la dilatación de la vena porta, la velocidad del flujo que esté lenta o la inversión del flujo y las circulaciones colaterales. Y en el diagnóstico también vamos a tener la medición directa, que este es el diagnóstico de oro, ya que vamos a medir directamente el gradiente de presión venoso hepático de lo que veníamos hablando, que este va a ser obtenido por cateterismo y este va a ser una técnica de referencia, ya que si tenemos una medición de mayor a 5 milímetros de mercurio, vamos a establecer un diagnóstico de este síndrome. Y por último, ahora sí tenemos los diagnósticos diferenciales, que lo vamos a separar dependiendo de la manifestación del paciente. Podemos tener pacientes con ascitis y tenemos que descartar que la ascitis del paciente no sea de origen no hepático. Por ejemplo, pueden haber pacientes con ascitis, pero que sea por razones de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, peritonitis tuberculosa o ascitis maligna. En pacientes con hemorragia digestiva alta tenemos que distinguir que el sangrado no sea por varices esofágicas, también por el sangrado de úlcera péptica, por esofagitis o por gastropatía hipertensiva portal.
También tenemos que en pacientes con esplenomegalia tenemos que descartar otras causas de que el vaso esté agrandado, por ejemplo, enfermedades hematológicas e infecciosas. Y en pacientes con encefalopatía podemos descartar otras causas de la alteración del estado mental, por ejemplo, causas metabólicas, intoxicaciones e infecciones del sistema nervioso central. Y bueno, esto sería todo por el tema de hipertensión portal.